¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que simplemente no perteneces? Como si el mundo en el que intentas encajar no se sintiera como tu hogar. Te dicen a quién parecerte, qué perseguir, qué exige la felicidad. Un lugar donde las normas no parecen del todo normales. Un lugar donde el idioma es difícil de entender. Un lugar donde la gente se ríe, pero tú no terminas de entender el chiste. Cuanto más tiempo vives en un lugar que no es tu hogar, más consciente te vuelves de que no perteneces allí. Esta es la vida de un seguidor de Cristo. Lo que antes parecía normal, empieza a sentirse vacío. Las cosas que parecían brillantes empiezan a verse opacas, y la vida que vives ahora se ve más extraña con cada paso. Eres un extranjero, un exiliado, un peregrino. No porque no pertenezcas a ninguna parte, sino porque tu verdadero hogar está en otro lugar. Entonces, ¿cómo vives con esperanza cuando la vida es difícil? ¿Cómo te mantienes santo cuando el mundo celebra la inmoralidad? ¿Cómo te mantienes humilde cuando se recompensa el orgullo? ¿Cómo te mantienes de pie cuando seguir a Jesús te cuesta algo? Puede que este mundo parezca extraño, pero tal vez así es exactamente como se supone que debe ser. Gloria, gloria a Dios. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Qué bueno, buenos días a todos. Una vez más los saludos, a las visitas, los que acaban de llegar hace poco, los que nos ven a través de las redes sociales. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta mañana. Si no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el gran privilegio de ser el pastor de español con nuestra iglesia Bell Shoals, y siempre le damos gracias al Señor porque nos permite el gran privilegio de estar con ustedes domingo tras domingo, buscando siempre la dirección del Señor. Hace 2 semanas comenzamos una serie de predicaciones en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, y hablábamos de cuál era el propósito principal de ella. Y es que el apóstol Pedro tiene esta motivación de exhortar, de empujar a los cristianos, aquellos cristianos que han sido dispersados, que viven como forasteros, tanto física como espiritualmente, que estaban siendo perseguidos, y él los exhortaba a que se mantuvieran firmes, como los cantábamos el día de hoy, en su fe en Cristo en medio de cualquier prueba. Así que con este enfoque, a través de las últimas 2 semanas, hoy, las próximas semanas, vamos a seguir tocando varias cosas en primera de Pedro. La semana pasada culminamos el capítulo 1, hoy vamos a empezar el capítulo 2. Pero antes de entrar en la palabra, siempre es importante pasar un tiempo en oración buscando la dirección del Señor. Así que incline su rostro y pongamos este tiempo delante del Señor. Dios del cielo, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar acá esta mañana, Señor. Dios del cielo, oramos que seas tú guiándonos a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, trabaje en nosotros, Señor amado. Padre, que cada uno de nosotros tenemos diversas luchas, pero una cosa se mantiene igual, Señor, y es que tú eres el Señor. Padre, ayúdanos en esta mañana a atesorar lo que vamos a hablar, Señor. Que en medio de cualquier circunstancia nosotros estemos seguros de quiénes somos en ti. Y que ese deseo, Señor, de ese conocimiento que tenemos de quiénes somos en ti, Señor, nos mueva siempre a anhelar de ti, a buscar más de ti, Señor, a desear más de ti. Así que en esta mañana, Señor, te necesitamos. Guíanos, Dios del cielo, ayúdanos. Para ti sea la honra y la gloria, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Hace tiempo atrás, en la época universitaria, mi esposa y yo estábamos adictos, no sé si esa es la palabra o no, pero adictos a una serie de televisión. Llevábamos todas las noches, ya sabíamos cuál era el plan, sabíamos que íbamos a ver ese show. Y ese show, esa serie de televisión era una que yo ya había visto antes de pequeño y la estaba volviendo a ver con mi esposa. Y me acuerdo que nos veíamos 3, 4 episodios
Yo por eso hoy en día le tengo miedo a las series de televisión. Yo dije, no, yo mejor no las empiezo porque me conozco, consumen mi tiempo. Yo soy alguien que si empiezo algo y si me encadeno, si me gusta, tengo que terminarlo. Y algo similar pasó con esa serie de televisión. Mi esposa y yo la empezamos, todas las noches la estábamos viendo, invertimos hora, y cuando terminaron todos los episodios, cuando la terminamos, este servidor sentí un sentimiento que no, como que no cuadraba. No sé si soy el único que me ha pasado, como que ya sabía que esa serie ya la habían terminado, no iban a sacar más temporadas, y yo como que, ¿y ahora qué hago con mis noches? O sea, literalmente me sentía como extraño, como triste, y literalmente me pregunté a mí mismo, ¿y ahora qué? Ya me la terminé, ya no hay más episodios, ¿ahora qué? Y entonces le hago unas preguntas a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han dedicado tiempo, horas, días, meses a algo? Ya sea una meta, ya sea una serie de televisión como yo, que han dedicado todo su esfuerzo, tiempo, horas, meses, y al alcanzar, al haber terminado, se han preguntado la misma pregunta: wow, ¿y ahora qué? Y esto nos pasa con cosas mucho más grandes, por supuesto, que una serie de televisión. Puedes esforzarte por años en una carrera universitaria, completas todos los créditos, recibes tu título el día de tu graduación, celebras, y ya la mañana siguiente, ay, ¿ahora qué? Mi vida ahora tiene que ser diferente, ya no puedo volver a la universidad, ya me gradué, a no ser que continúe con una maestría o un doctorado. O quizás trabajas 10, 15, 20 años en un lugar, dedicaste toda tu vida a este empleo, de repente llega una transición y te han dejado ir, y sientes que el piso se abre sobre tus pies por debajo, que se te derrumbó todo. ¿Por qué? Porque ese era el lugar que conocías, duraste toda una vida trabajando en este lugar y te dejan ir. Y vuelve la pregunta: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? El problema es que el ser humano tiene la tendencia de construir su identidad sobre cosas que caducan. Por eso cuando tomamos tanto tiempo en algo y de repente hemos terminado, hemos llegado a la meta, o eso ha sido removido de nuestras vidas, pues entonces hay un sentimiento en nosotros como una falta de identidad. Construimos quienes somos en ocasiones sobre cosas que tarde o temprano se desvanecen. Para muchos su identidad está en las opiniones, lo que digan los demás. Otros en lo que dicta el mundo. Otros su identidad está en su éxito laboral, logros académicos. Para otros su identidad está en la apariencia física, en los likes, los me gustas que recibimos en las redes sociales. Pero hoy estoy aquí para decirte que la identidad que tiene un cristiano no se la da el mundo, ni ninguna cosa de este mundo. La identidad que tiene un cristiano se la da el Señor. Tenemos un Dios que nos da una identidad, y si hay algo que quiero que guarde desde ya, que puedas atesorar en tu corazón, es que si Dios me da la identidad, pues entonces tú y yo tenemos que anhelar más de Cristo cada día. Que el deseo tuyo sea anhelar más de Cristo. ¿Por qué? Porque en Él tienes una identidad permanente, una identidad que nunca caduca. Eso es lo que un cristiano tiene en el Señor. En Él lo tenemos todo, y por eso, si en Él lo tenemos todo, pues por ende debemos anhelar, debemos desear, debemos buscar siempre más del Señor. Créeme, lo que el mundo ofrece termina, tarde que temprano se desvanece, mas lo que Cristo ofrece, lo que Él da, es algo eterno, algo que permanece a pesar de lo que pueda salir en nuestro alrededor. Así que si tú tienes tu Biblia, vamos a 1 de Pedro capítulo 2, y vamos a ver cómo el apóstol Pedro le habla a estos hermanos en la fe.
La importancia de la identidad que ellos tienen en Cristo, la importancia que en medio de lo que ellos estaban atravesando, la importancia de permanecer firme, siguiendo, anhelando al Señor y no las cosas de este mundo. Así que para los que toman nota, lo primero que vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 2 es que hay que anhelar a Cristo. Tú que estás acá, ¿qué tengo que hacer, pastor? Pues anhela a Cristo. ¿Y cómo anhelas a Cristo? Pues desechando todo lo que estanca tu crecimiento. Así que como forasteros en este mundo, que es uno de los temas principales de Primera de Pedro, tú y yo estamos llamados a anhelar a Cristo, a buscar, desear más de Él. Y hacemos eso en acción, desechando las cosas que impiden que tú sigas creciendo en tu fe. Recuerda que la semana pasada, lo que ha sido el capítulo 1, los últimos 2 domingos, hemos visto esa idea de que el cristiano literalmente ha nacido de nuevo. No de carne, sino espiritualmente. Alguien que ha dado su fe a Jesús, que ha puesto su esperanza en Él, que se ha arrepentido de sus pecados. La palabra nos dice que ha nacido de nuevo. Pero algo interesante es que ese nuevo nacimiento no se queda allí, sino que somos llamados a crecer. Y es lo que vamos a ver aquí en Primera de Pedro. Vamos a ir a los versículos 1 al 3 del capítulo 2. Hoy voy a estar usando la traducción Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Tomemos una pausa, después continuamos. Una vez más, en el capítulo 1 hemos hablado del nuevo nacimiento, de la salvación que obtenemos a través de Jesús y Él que nos ha llamado a nacer de nuevo. Pero vemos que la idea no se queda allí, sino inmediatamente Pedro le está diciendo a la audiencia, a aquellos cristianos que habían sido dispersados, la necesidad que ellos tienen de crecer, de no quedarse como niños. Así que una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha puesto su fe en Jesús, es llamada a crecer espiritualmente. Pedro desafía a estos creyentes a crecer en su fe. Literalmente vemos al final del verso 2 que dice: para que por ella crezcáis. Pedro le está escribiendo a un grupo de cristianos que necesitan madurar desesperadamente en su fe. Ahora bien, para alcanzar ese crecimiento en la fe es indispensable, es necesario que el cristiano tome acción. Y es que el crecimiento comienza dejando a un lado comportamientos infantiles de niños, y los acabamos de leer, en breve iremos allá. Pero es muy interesante que el texto menciona que como niños anhelemos aquella leche espiritual. Pero pensemos en un momento en los niños. Quizás ustedes están en la temporada de nietos, los están disfrutando. Algunos de ustedes tienen niños literalmente recién nacidos, bebés. Y con todo el amor que tenemos a nuestros hijos, con todo el amor que tenemos a los niños, nosotros sabemos cómo es un niño, cómo es un bebé. Cualquiera que tenga una niña de casi 2 años en casa sabe a qué me refiero. Los niños por naturaleza pueden ser inestables en sus emociones. Pueden estar de lo más felices en un minuto y al minuto siguiente pueden estar entrando en el trauma más grande de su vida, llorando. Como cuando le quitas el juguete a tu niña cuando está a punto de irse a dormir. Pareciera como si uno hubiera hecho de todo. O sea, un minuto está contenta, cantando contigo, bailando, pero ya el otro minuto mi hija ya está llorando, pareciera como que me odia. Y siempre yo he dicho, tiene una cara expresiva cuando se pone brava con el papá. Los niños tienen esa tendencia a ser inestables con sus emociones, cambian de un momento a otro. También por naturaleza los niños son ingenuos en sus interacciones. Cuando me refiero a ingenuos es que ellos te creen todo lo que tú les digas. Mi niña, pues yo me pongo a hablar con ella, todavía ella me dice no me dice mucho, no está aprendiendo a hablar. Pero en ocasiones con mis sobrinos, me acuerdo una vez una historia, no me vayan a juzgar, pero en la Navidad, no recuerdo quién, una familia me regaló 2 o 3 hallacas. Las hallacas venezolanas son como un tamal, por así decirlo, que se usa mucho, se come mucho en diciembre. Y me acuerdo que mi sobrino
Él tiene 7, 8 años, pero tío Jim, ¿qué es eso? What is that? Estaba bien curioso porque nunca había visto algo envuelto en hoja de plátano. Y yo dije, bueno, aquí vamos. Yo le dije, aquí hay una comida que es de oro, hecha con oro. Y él, ¡ah! Con oro. Y yo, sí, con oro. Y entonces, pero le dije, vamos a tener mucho cuidado. Y tú ves, o sea, yo estaba jugando con él. Después le expliqué, claro que sí, así que no me juzguen. Pero uno ve la emoción que él tenía. Y cuando abro la yaca y la ve bien doradita, él queda, ¡ah! De verdad es de oro. Después le expliqué, pero lo que trato de decir que una tendencia de los niños es que creen lo que tú digas, son ingenuos. Si tú les dices, no, mira, esto significa esto, te lo van a creer. Claro, ya cuando van creciendo, pues eso va cambiando. Pero no solamente eso, o sea, sabemos que son inestables en sus emociones, o sea, cambian. Sabemos que te creen las cosas, pero también son posesivos con sus preferencias. Créame que yo a mi niña, yo no le enseñé a ser egoísta. Yo no le enseñé a proteger sus cosas. Ella, yo no sé de dónde lo aprendió, por supuesto, viene ya de fábrica. En que tú le quieres quitar algo, mine. Ay, pero si yo fui el que te lo compré. Yo no le enseñé eso, hay que enseñarla a compartir. O sea, de fábrica ya los niños vienen con esa disposición, no sé si es la palabra, o sea, disposición de no compartir, de decir, no, esto es mío. Y si me lo quitas aquí va a haber problema. Ahora bien, es fácil pensar que estas cosas solamente pasan con los niños y que los adultos ya superamos esas cosas. Pero la realidad es que muchas veces nos seguimos comportando como niños en la iglesia. Cuando se trata de la inestabilidad con nuestras emociones. Un domingo o una temporada estamos fervientes en la iglesia, animados, casi somos pastores. Sucede una situación y nos preguntamos, ¿y qué pasó con el hermano que venía acá todos los domingos y estaba avivado? Cambió. También a veces pasa que escuchamos que alguien nos dijo esto y lo otro, y nos creemos cosas que no son bíblicas. Pues hace un mes, en el mes de julio, estuvimos hablando de cosas que no están en la Biblia. Pero a veces, ¿qué pasa? Que como niños en la fe, si alguien viene y desde el púlpito nos dice algo, no los creemos. Pero el pastor Jim dijo que hay que echarse harina para echar fuera los males, algo así. No. Qué hermoso es cuando vemos el ejemplo de los hermanos bereanos en el libro de los Hechos, que después de que el apóstol Pablo y Silas les explicaban a ellos las cosas, ellos iban inmediatamente a la palabra para verificar si lo que se les estaba diciendo era verdadero. No te estoy diciendo que no puedes escuchar predicaciones en el YouTube. Gloria a Dios que existen las redes sociales, pero ten cuidado con lo que dejas que entre en tu corazón. Porque sí, decimos que los niños son ingenuos, que ellos creen todo, pero también en la iglesia pasa. Escuchamos algo que alguien dijo, lo dijo de una manera bonita, pero al final del día, si es algo que no está en la palabra, tenemos que dejar a un lado. Y ni hablar de las cosas que son nuestras preferencias y posesiones. Así como cuando la niña me dice mine, mío, y se pone brava. Cuando Dios quiere entrar en un lugar de tu vida, parece que hacemos lo mismo. No, Señor. ¿Cómo que tengo que casarme? ¿Cómo que tengo que dejar esto? No, que enfócate en lo demás, pero no en esto. Esto es mío. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Y es que en lo espiritual, nosotros al venir a Cristo también empezamos como niños. Van a haber cosas que tú y yo vamos a pensar que debemos de caminar de una manera, pero Dios en su gracia y misericordia no quiere que tú te quedes como niño, sino que puedas crecer, porque es lo que es mejor para ti. Mi esposa ayer y yo pasamos un tiempo melancólico, no sé si es la palabra, porque veíamos a nuestra niña crecer. Ya no era la niña recién nacida, sino vemos estas características y mi esposa empieza a llorar. Y yo, pero mi amor, ¿qué está pasando? Es que la niña está creciendo. Y en amor tuvimos que navegar esa conversación, pero es bueno que ella crezca, porque ella no puede quedarse así. Ella tiene que seguir aprendiendo, y de una manera similar la palabra, el apóstol Pedro le están diciendo a estos hermanos, hermanas en la fe, que necesitan crecer en su fe. Porque cuando somos inmaduros, cuando nos quedamos como niños en la fe, eso produce inestabilidad, ingenuidad, hay una falta de generosidad en nosotros. Y quedarnos como niños en la fe es un peligro. Por eso tenemos que crecer. Mira lo que dice literalmente Efesios 4:14.
para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Mira lo que dice Efesios 4:14, hermoso, que de verdad no podemos ser niños, sino somos llamados a crecer. Y eso es lo que vemos aquí en el capítulo 2 de Primera de Pedro. No podemos quedarnos allí, debemos crecer, debemos tomar acción. Y Pedro exactamente nos dice entonces qué es lo que debemos de hacer. Lee conmigo una vez más el versículo 1. ¿Qué tenemos que hacer para seguir creciendo? Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Wow. Mira que no menciona matar a alguien. Mira que no menciona todos estos pecados que a veces pensamos nosotros, ay, es que yo no hago eso. Nos menciona malicia, el deseo de hacerle daño a alguien. Nos menciona el engaño. En el griego literalmente esa palabra engaño significa una carnada que se pone para pescar. Todavía a veces cuando estamos creciendo en nuestra fe engañamos. Hipocresía, otra palabra griega que literalmente describe a un actor de teatro. No, pero gloria a Dios, esto no pasa en la iglesia. Veo shows de que venimos un domingo pero en casa somos otra persona. Pasa mucho, mis hermanos, en la fe. Nos ponemos una máscara de fe, pero en realidad salimos de acá y nos ponemos otra. No puede haber hipocresía, no puede haber envidia. Ese juego de la comparación, sentir enojo, tristeza, dolor por el éxito de otro. En vez de eso tenemos que darle gloria a Dios si a un hermano le está yendo bien. Y también nos menciona que debemos desechar la difamación. Literalmente menospreciar a alguien más y hablar cosas que no son. Hablar hacia abajo de esa persona. Pedro dice literalmente que debemos dejar a un lado esas cosas, que debemos desechar cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas van a estancar tu crecimiento. No puedes experimentar lo nuevo que Dios tiene para ti si te sigues aferrando a las actitudes que tenías cuando viniste a Él por primera vez. Son cosas que Dios nos tiene que ayudar a nosotros y tenemos que pedir ayuda. Señor, me está costando esto, ayúdame, sé que tengo que cambiar. Pero no podemos tenerlas aquí aferradas a nosotros, porque entonces nunca creceremos espiritualmente hablando. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de estas cosas? Hay un principio simple: remueves y las reemplazas con lo que sí debes hacer. Lo vemos en el versículo 2, Primera de Pedro 2:2, nos dice: desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ellas crezcáis para salvación. Reemplazo, remuevo estas cosas, lo que tengo que desechar que es malo, y entonces pongo en mi vida un anhelo de seguir buscando de Dios, de desear, anhelar la leche espiritual. Debemos vaciarnos de lo que intoxica y entonces alimentarnos de lo que nos alimenta y edifica. Qué interesante que nos dice que debemos desear, anhelar como niños recién nacidos. ¿Cómo actúa un niño recién nacido cuando tiene hambre de la leche de mamá? ¿Cómo actúa? Llora, se desespera, parece que se le está acabando el mundo. Y no calla hasta que es alimentado. Ese niño recién nacido desea, busca de su leche. De una manera similar, el cristiano tiene que desear, tiene que anhelar el alimento espiritual. De una manera similar, tú y yo debemos de levantarnos con una sed de buscar más de Dios. De una manera similar, cada día tú y yo como cristianos tiene que haber ese anhelo de que cada día haya menos de mí y cada día haya más y más de Cristo en mi vida. Déselo fuerte al Señor si se lo va a dar. Gloria a Dios. Un cristiano no se caracteriza por ser perfecto, sino por tener una búsqueda continua de aquel que es perfecto. Alguien que está buscando de Dios, alguien que busca que Dios siga trabajando en su vida. Estaba hoy en el grupo de vida a las 9:30 y me acuerdo que uno de los hermanos comentó, cuando yo leo este versículo,
En una ocasión fue algo que me chocó, que me tocó, porque el versículo literalmente me estaba describiendo a mí. Y es que así es la palabra. Te va a describir a ti, pero con el deseo de que puedas cambiar y seguir creciendo en tu fe con Cristo. Y entonces, al alimentarnos espiritualmente, eso entonces nos lleva a construir sobre Cristo. Y es lo segundo que vemos en la tarde, mañana de hoy, que tú y yo somos llamados a edificar sobre un cimiento que es permanente, que no caduca. El cristiano es llamado a seguir creciendo, no sobre sus propias fuerzas, sino sobre el cimiento, la roca, el fundamento que no caduca ni se mueve. Es lo que vemos en los versículos 4 al 8. Lea conmigo 1 de Pedro 2. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Pues esto se encuentra en la escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En los versículos 4 al 8 podemos ver cómo Pedro muestra el contraste de lo que el mundo valora y lo que Dios valora. El texto al principio del versículo 4 literalmente nos dice que nos acerquemos, que vengamos a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Lo describe como la piedra viva, aquella piedra que fue desechada por los hombres. Y también el versículo 7 nos dice que fue una piedra desechada por los constructores, y esa piedra que los constructores desecharon terminó siendo la piedra angular. Ahora bien, cuando pensamos en esto, ¿a qué se refiere la palabra? ¿Quiénes son los constructores? ¿A quién se está refiriendo que rechazaron a Jesús? En el contexto original, Pedro está citando el Salmo 118, algo mismo que vemos en los evangelios que Jesús hizo. Los constructores se refiere a los líderes religiosos de aquel entonces en Israel. Ellos eran los supuestos expertos en la fe, eran los arquitectos espirituales, si se puede llamar de esa manera. Su trabajo era edificar al pueblo de Dios. Sin embargo, cuando Jesús llegó, ellos decidieron, ya va, pero este Jesús como que no encaja con lo que nosotros estamos tratando de decir. Ya va, pero este Jesús se sienta con pecadores. Ya va, ¿cómo así? Eso no lo habíamos visto. Y entonces estos supuestos líderes, al ver que Jesús no encajaba, lo empezaron a ver como alguien inútil, una piedra inútil, algo que estorbaba, y finalmente lo desecharon. ¿Y cómo lo desecharon? Crucificándolo. En aquel momento, ¿qué hacemos con este Jesús? Las multitudes, lideradas por supuesto por los líderes religiosos, crucifíquenle. Literalmente los líderes religiosos de la época de Jesús lo desecharon. Pero al hacerlo, desecharon a la persona más importante de la fe cristiana. En la arquitectura antigua no había vigas de acero ni cemento moderno como lo vemos el día de hoy. La piedra angular en su contexto era la pieza más crítica de toda estructura, de toda construcción, por dos motivos. Primero, esa piedra angular marcaba la dirección. Era la primera piedra que se colocaba en la edificación. Tenía que ser perfectamente recta, tenía que ser perfectamente sólida, porque todas las demás piedras del edificio se iban a alinear tomando como referencia esa piedra angular. Si la piedra angular estaba torcida, si la piedra angular no era perfecta, pues toda la casa iba a quedar torcida, y tarde que temprano, cuando viniera la tormenta o cuando viniera cualquier tipo de catástrofe, no iba a prevalecer. Pero no solamente la piedra angular marcaba la dirección, sino también era una piedra que unía los muros. La piedra angular
juntaba las dos paredes, dándole la estructura, la fuerza para soportar el peso y las tormentas. Así que cuando Pedro está haciendo esta comparación de Cristo como piedra viva, que ha venido a ser la piedra angular, básicamente está diciendo sería una catástrofe dejar por fuera a esa piedra. Pero el texto nos dice que Jesús fue esa misma piedra que entonces ellos mismos desecharon. Qué interesante, imagínate tú construir una casa, invertir todos tus recursos, todos tus talentos, todo tu tiempo en ella, y al final del día esa casa no se puede mantener en pie con el primer temblor, viento o lluvia, porque dejaste por fuera la pieza más importante. Sería una gran tragedia, una gran catástrofe. Y es exactamente lo que hicieron con Jesús alrededor de 2000 años atrás. Los constructores dejaron a un lado, desecharon a Jesús. Ellos estaban tan enfocados en construir su propio imperio religioso que tiraron a la basura la pieza que sostiene el mundo entero. Y cuando digo tiraron a la basura, disculpe esa expresión, me refiero, la dejaron a un lado. No le dieron el valor que se merecía, lo crucificaron. Iglesia, esto tiene que ver mucho con nuestra identidad. El mundo allá afuera, la cultura, las redes sociales, las filosofías modernas se creen en los grandes constructores de la vida. Nos dicen a nosotros cómo debemos construir una identidad, qué nos debe hacer felices, qué es lo que nos da valor. Pero esos mismos constructores que quieren decirte qué hacer, desechan a Jesús, moviéndolo a un lado. Así que hoy en las escrituras vemos una advertencia muy clara que nos deja el apóstol Pedro. No puedes construir tu vida basándote en los planos de los constructores que rechazaron a Jesús, la pieza principal. Porque si tú alineas tu vida, si alineas tu voluntad a la manera que el mundo quiere que lo hagas, tu vida tarde que temprano terminará colapsando. Cuando lleguen las pruebas, los momentos de dolor, tarde que temprano, si no has puesto a Jesús como la parte fundamental de tu vida, pues tarde que temprano esa estructura colapsará. Oh, pero iglesia, si tomas esa piedra que el mundo desechó, si tomas esa piedra que la Biblia declara como escogida y preciosa delante de Dios, si tomas la preciosa piedra angular que estamos leyendo hoy y entonces la conviertes en el centro de tu vida, la conviertes como lo principal de tu vida, la conviertes como el timón que da la dirección en tu vida, entonces construir sobre ese cimiento jamás y nunca serás avergonzado en hacerlo. Dáselo fuerte al Señor. Jamás y nunca serás avergonzado a poner a Cristo como fundamento en tu vida. Hoy un hermano me gocé en el Señor. Estaba pasando por una situación y me dice: pastor, cada una de estas cosas sucedieron. Pronto tendría que dejar mi hogar, o sea, debido a que el lugar donde está rentando ya le están diciendo: mira, es hora de desalojar. Y él estaba intentando rentar una casa y todas las puertas se estaban cerrando. Pero una cosa se mantuvo igual: él siguió confiando en el Señor. Y hoy me compartía ese testimonio que lo que parecía imposible, Dios me dio una palabra, y es que nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Y Dios proveyó un hogar para ese hermano en la fe. ¿Por qué? Porque el que pone su fe en Cristo, el que se mantiene en Él firme a pesar de lo que pasa en las circunstancias, Dios es fiel y justo y responde a la oración. Dios se mantiene fiel y cantábamos de su fidelidad. Lo que el mundo ofrece caduca, pero lo que Cristo ofrece permanece para siempre. Y esto me lleva a lo último, ya con esto vamos terminando, iglesia. ¿Qué más debemos hacer? Tercero, abraza tu verdadera identidad. Abrázala. Abraza tu verdadera identidad que tienes como hijo de Dios. Muchos de nosotros estamos acá y pensamos que la identidad me la da el mundo, me la da un trabajo, me la da la persona. Pero en realidad, si tú estás en Cristo, el Dios de los cielos, creador del universo, te da una identidad en Él.
¿Y cuál es esa identidad que te da el Señor? ¿Qué es lo que Él dice acerca de ti? Mi alma te alaba. Vaya conmigo al versículo 9 y 10. Primera de Pedro capítulo 2. Dice la palabra acerca de ti, iglesia: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Gloria a Dios. ¡Qué hermoso! La Biblia describe que ese eres tú si estás en Cristo. Te da una identidad que no caduca como las cosas en el mundo, sino permanece para siempre. Pedro nos dice quiénes somos cuando construimos sobre esa roca. Pedro nos está diciendo hoy: ¿quién eres tú cuando pones a Cristo como fundamento en tu vida? Por eso las metas de cristianos no son el final. Cuando una puerta se cierra, no es el final, sino al contrario, otra se está abriendo. Dios sigue trabajando en tu historia. No estoy diciendo que no van a haber momentos en nuestra vida donde nos vamos a sentir: ¿y ahora qué? Mira, la vida se sigue moviendo, suceden un montón de cosas y nada, a haber momentos donde tú y yo vamos a pensar: ¿y ahora qué? ¿Qué hago? En medio de toda esa situación, continúa confiando, porque tu identidad no está en las cosas alrededor, está en aquel que te llamó, en aquel que murió por ti en una cruz. Escúchame bien, tu identidad no te la da el trabajo, tu identidad no te la da un hijo, tu identidad no te la da un don o un talento que tú tengas, no te la da tu belleza física, no te la da tu entorno, tu alrededor. Y hay una diferencia muy grande cuando sabes y entiendes que Dios mismo es quien te da tu identidad. Cuando entiendes que eres su hijo, cuando entiendes que has sido llamado, cuando entiendes que eres una nación santa, cuando entiendes que eres un linaje escogido, real sacerdocio, cuando entiendes que eres un pueblo adquirido por Dios. Cuando internalizas esto, entonces hay una gran diferencia en cómo tú te mueves en el mundo. Podrán pasar cosas que quizás en lo humano no nos gustan, pero seguimos hacia adelante buscando de Dios, porque sé que en Él soy más que vencedor. Sé que en Él soy su hijo y sé que Él cuida y guarda de mí. Y a pesar de que termine una temporada de mi vida, y a pesar de que pueda preguntarme: ¿y ahora qué voy a hacer?, puedes tener la confianza que Dios va a dirigir cada paso de tu camino. ¿Sabes cómo describe la Biblia? No solamente acá en Primera de Pedro 2, sino también Primera de Juan 3:1. Mira cuán gran amor Dios nos ha otorgado, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto este mundo, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque si lo hubieran conocido, no lo hubieran rechazado, no lo hubieran desechado. Por eso el mundo no te conoce a ti. No vas a encajar nunca al 100% en el mundo. Eso es un tema que hemos visto en Primera de Pedro. Una vez más, allá en los cielos está nuestra ciudadanía. Ponte de pie en esta hora, iglesia. Literalmente, el texto nos dice: en otro tiempo no éramos pueblo, en otro tiempo no habíamos hallado misericordia, pero gloria sea a Dios que ahora, si tú estás en Cristo, eres su pueblo, eres su hijo. Y gloria sea a Dios que ahora has hallado misericordia en aquel Dios de los cielos. Por eso, como te lo dije al principio: ¿qué hago, pastor? No sé qué hacer. Varias cosas se han movido en mi vida. ¿Qué hago? ¿Cómo me sigo moviendo en medio de las circunstancias que me golpean? Como te lo dije al principio, en medio de cualquier circunstancia, sigue buscando, anhelando, deseando más de Cristo. En medio de cualquier circunstancia, anhela más de Cristo.
¿Por qué? Porque en Él tienes una identidad permanente que no caduca, que no se expira, sino se mantiene para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que en medio de tu circunstancia, hoy quiero animarte a ti a que atesores, te adueñes de esta palabra. No eres poca cosa. No sé lo que el mundo te ha dicho, no sé qué mentiras el enemigo ha tratado de poner en tu mente, pero hoy eres recordado de que eres amado por el Creador del cielo y del universo. A tal punto de que si es cierto, antes de Cristo no eras pueblo de Él, pero si ahora estás en Cristo, créeme que eres hijo, hija de Dios. Y Dios guarda y cuida de sus hijos. A Dios sea la gloria en esta hora. Amada iglesia, sigue buscando de Él. Ahí es donde siempre está la respuesta. Ahí es donde siempre va a estar. En Él. No en el mundo, no en las circunstancias. En Él. Tu identidad está anclada en Él. Y si tu identidad está anclada en Él, créeme que estás en el fundamento correcto. El que verdaderamente da sentido a tu vida. Y quizás tú estás aquí hoy y en tu vida has rechazado a Jesús. En tu vida has desechado la piedra angular. Pues hoy te invito a que no sigas haciendo eso. De que a pesar de que en algún tiempo tú has rechazado a Jesús, Jesús aún quiere gobernar tu vida y darle sentido a la edificación de tu vida. Así que si tú estás acá el día de hoy, ¿por qué hoy no pones tu vida al Señor? Inclina tu rostro, puedes repetir algo como esto: Dios del cielo, te doy gracias por este día, porque me has traído acá. Y te pido perdón porque sé que te he rechazado. He rechazado tu consejo. He hecho lo malo delante de ti. Y hoy te pido que seas tú entrando a mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Sé que Jesús es la piedra angular. Que Jesús es el Señor que vivió la vida perfecta que yo no podía vivir. Que fue crucificado, rechazado, pero al tercer día resucitó. Te invito, Jesús, a mi vida. Te necesito. Permíteme orar por ti, iglesia. Dios del cielo, en esta hora pongo a tu iglesia, Señor amado. Padre, a cada uno de nosotros, Señor, que estamos acá el día de hoy, pasando por diferentes circunstancias, pero hoy hemos sido recordados de una gran verdad, y es que tú estás con nosotros, Señor. Y que nuestra identidad, Señor, no depende en las cosas que yo hago, en mis talentos o dones o en lo que he logrado, sino al contrario, mi identidad está puesta en ti, Señor. De que tú me has llamado, Señor, como tu hijo. De que antes, Señor, no era parte de tu pueblo, pero ahora, Señor, he disfrutado de tu misericordia y me llamas hijo, pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, Señor, real sacerdocio, Señor. Pues entonces ayúdanos a vivir conforme a esa palabra, Dios del cielo. Que ninguno de nosotros, Señor, se conforme a este mundo, sino al contrario, nos podamos mantener de pie, firmes en medio de los vientos que se vienen, Señor. Que levantemos siempre nuestra mirada fija en ti, Señor, el autor y consumador de la fe, Dios del cielo. Ayúdanos entonces, Señor, a que como iglesia podamos anunciar las buenas nuevas, las virtudes de aquel que nos llamó, el cual eres tú, Señor. Padre, pongo delante de ti esta iglesia. Ayúdanos, Señor amado, te necesitamos a poder anhelar, buscar más de ti. Señor, ponemos este tiempo como iglesia. Recibe, Señor, la alabanza, la adoración, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.